Ya, chiquillos, vamos a empezar entonces con la clase y vamos a empezar con el primer contenido de séptimo básico, que es el tema de los números enteros. ¿Ya? Como bien saben, existen varios conjuntos de números, entre los cuales tenemos los naturales, que ustedes usan a diario, del 0, el 1, el 2, el 10, el 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, etcétera, hasta el infinito y más para allá. Y tenemos los números racionales. ¿Ya? Los números racionales, si no se acuerdan, son aquellos que se usan con fracción. ¿Ya? Por ejemplo, un quinto, dos quintos, cuatro cuartos, ocho doceavos, etc. Y los decimales que son 0,25, 1,32, 10 centésimas, 10 milésimas, 1.000.000 de milésimas, etc. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver un poco el dossier, que les preparé con harto cariño. Y vamos a empezar con este temita, ¿ya? Los números enteros surgen de la necesidad de escribir nuevas cosas. ¿A qué me refiero con esto? Con los números naturales nosotros podemos escribir números desde el 0 hacia arriba, pero no podemos escribir, por ejemplo, temperaturas bajo 0, no tendríamos con qué escribirlos, no tendríamos cómo escribir si nos falta algo. Por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de que si yo le presto algo a alguien? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo escribo? Lo escribo como una resta, pero yo no puedo restar algo que no tengo. Entonces, a partir de eso surge la necesidad de tener un conjunto nuevo que se llaman números enteros y que se representan con la letra Z. Recuerden también, chiquillos, que los números naturales, el conjunto de los números naturales, se escribe, o se representa, mejor dicho, con la letra N, y los números racionales se representan con la letra Q, de queso, de quesito, ¿ya? Entonces, veamos un ejemplo. Ahí con su lapicito, su cuadernito y una hojita, o si tienen el dossier, ahí mismo lo van escribiendo. Dice, un termómetro en el norte de Chile marca 23 grados durante el día y durante la noche es de 1 grado bajo cero, ¿ya? Pregunta es, escribir un número que represente cada una de las temperaturas. El 23 y el 1 bajo cero. ¿Cómo lo escribiría? Cortito. Unos cuantos segunditos. Y la siguiente pregunta. Si pudieras expresar una diferencia, una sustracción, recuerden que estamos ya con lenguaje matemático, chiquillos. Entonces, sustracción, diferencia, resta, el quitar, el perder, todo eso, vayan recordando, vayan repasando el lenguaje matemático, porque lo vamos a ocupar harto este año también. Entre ambas temperaturas, ¿cómo podrías expresarla? ¿Cuál sería el posible resultado? ¿Ya? ¿Cómo podrían expresar ustedes una resta con esos dos números y qué resultado les daría? Por mientras decirles, chiquillos, que las respuestas de estos ejercicios los vamos a revisar más abajo, así que no se preocupen, yo no los voy a dejar no los voy a dejar colgados con la respuesta, igual les voy a dar una respuesta correcta. Hay algunas que no son de respuesta correcta única. Hay algunas preguntas que siempre van a tener más de una respuesta, puede ser sí, no, etc. Depende del punto de vista como lo vean ustedes. En el ejemplo 2, vamos. Un edificio está compuesto por 12 pisos y 3 subterráneos, ¿ya? Consideren lo siguiente, los pisos son los que van hacia arriba, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta que termine el último piso, y la azotea. Y hacia abajo tenemos el subterráneo, piso subterráneo 1, piso subterráneo 2 y el subterráneo 3. ¿Cómo escribo esos números? Un minutito para que lo escriban. Mientras tanto... Ahora vamos con la segunda pregunta que dice, ¿existe algún piso entre el piso 1 y el 1 subterráneo? ¿Qué número podrían llevar? Y justifica. En este caso, lo mismo que les dije recién. En este caso va a depender la justificación de ustedes si la respuesta está correcta o no. Recuerden que varias veces he dicho, si una pregunta está bien justificada y tiene argumento, puede que esté correcta y puedes convencer a alguien. Ahora, si alguien tiene un mejor argumento que tú y puede demostrar lo contrario que tú, no hay nada que hacer, chiquillos. ¿Ya? Sigamos entonces.
Si lograste hacer un ejemplo, felicidades, sabes números enteros. Si no pudiste, ahora podrás porque vamos a entrar de lleno a este contenido. ¿Ya? Entonces, considerando lo anterior, los números enteros son aquellos números que permiten expresar cantidades sobre cero y bajo cero. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, las temperaturas, que es lo más común, si ustedes ven el pronóstico del tiempo después de las noticias, normalmente muestran temperatura, van a ser 12 grados mínima y 24 máxima. Ejemplo. Pero si ustedes se van al pronóstico de la Antártica, por ejemplo, son temperaturas hasta 1 grado y las otras son temperaturas negativas, por ejemplo, -2 grados, -3 grados o grados bajo cero. ¿Ya? Para esto se utilizan 3 tipos de números. Y estos 3 números son muy importantes. Están los primeros, los números positivos, que son aquellos números que tienen un signo más al lado de cada uno. ¿Ya? El +1, +2, +3, +4, +5, +10, +100, +1000, infinito, positivo. Todos esos, hasta el infinito positivo. Y están los números negativos, que son estos los que entraron ahora en juego. Los números negativos son aquellos que tienen un signo menos, o un signo de resta, o un signo negativo, como su nombre lo dice, al lado del número. Entonces, -1, -2, -3, -4, -100, -10.000, -5.844, menos infinito. ¿Ya? O también se lee como 1 negativo, 2 negativo, 100 negativo, 1000 negativo, infinito negativo. ¿Ya? De las dos maneras puede leerse, no hay problema. El número 0 es el único número que no es ni positivo ni negativo. En este caso va a ser un número neutro. No tiene ni positivo ni negativo y va a ser el que diferencie la recta numérica. La vamos a ver un poco más adelante, así que no se preocupen. Como ya se mencionó, se utiliza este conjunto para valores de temperatura de -7, por ejemplo, 7 grados bajo cero, o +3, que serían 3 grados encima de cero, o 3 grados sobre cero. También se puede leer así. Las plantas de los edificios, por ejemplo, el -1 representa por debajo de la calle, que sería el subterráneo, y el piso +5, que serían 5 plantas por encima, o sea, el piso número 5. ¿Ya? Los años de la línea de tiempo. Esto en historia se utiliza harto, cuando hablan del 1500, del 2000, del 2854 antes de Cristo, señala que son números negativos. Cuando dice después de Cristo, serían números positivos. Por ejemplo, el año 2020, en el que estamos viviendo nosotros, sería después de Cristo, ¿ya? Y el año se empieza a cambiar de nombre, el antes y después de Cristo, desde el año 0, que es supuestamente el año en el que nació Cristo, ¿ya? Recuerden que el calendario que tenemos nosotros lo empezaron a usar los romanos, y a partir de eso, nosotros generamos los años, porque para los judíos, ellos tienen otro tipo de calendario, y para ellos este año sería cerca del 4200 y algo. Y ahí ya no sé específicamente, pero cercano al 4200 y fracción, ¿ya? Tenemos también las deudas. Cuando dice usted, me prestáis 100 pesos y mañana te los devuelvo, o me prestáis un lápiz, me presta una goma, me presta aquí, me presta allá. Ese préstamo que se hace es que ustedes ya pierden algo que tenían, y eso se llama préstamo. Si yo, por ejemplo, llego y le presto dinero a una persona, yo no voy a contar con ese dinero hasta que la persona me lo devuelva. Entonces tengo dinero negativo. O sea, me falta dinero, ¿ya? Y curiosamente desde aquí empieza el tema de los números negativos. Vamos a hablar del dato histórico también. También se usa en cuando hablamos de profundidad del nivel del mar. Hablamos de una gruta marina, por ejemplo, a 3000 metros, perdón, bajo el nivel del mar, que son -3000 metros. Y cuando hablamos sobre el nivel del mar, estamos hablando, por ejemplo, el Cerro San Cristóbal se encuentra a una altura de 2500 metros sobre el nivel del mar. Un ejemplo. Y si estamos en la orilla de la playa, sería el 0. Tenemos el nivel del mar. ¿Ya? Vamos al dato histórico. Por algo lo puse aquí y de algún lado tendrá que haber salido. A alguien se le tiene que haber ocurrido. El origen se remonta al año 628 después de Cristo aproximadamente, cuando Brahmagupta, siempre se me olvida el nombre,
Un matemático y astrónomo indio consideró los números negativos y el cero por primera vez en la teoría hinduista, al que él llamaba la deuda, los números negativos y la nada, el número cero, ¿ya? Pero estos números recién se utilizaron entre los años 1300, 1600, cuando era el Renacimiento. En historia, un poquito de historia, aproximadamente entre esos años recién los matemáticos empezaron a usar el concepto de número negativo, porque para ellos existía desde el cero, que era representación de la nada, y los números positivos, 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿ya? Y desde este año empezaron a usar eso porque empezaron con el tema más fuerte del comercio. Y ahí empezaron, no, es que tú me debes dinero, no, es que yo te intercambié esto, no es equivalente, y cosas así, ¿ya? Y después de eso, de nuestro dato histórico que nunca puede faltar, vamos a ver que en una recta numérica, al igual que todos los demás números estos números enteros se pueden graficar en uno, ¿ya? Tenemos por ejemplo que los números positivos van hacia la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más 8, más 9, etc. Y los números negativos van hacia el lado izquierdo aumentando, menos 1 o 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo, 4 negativo, o menos 5, 6, 7, 8, menos 9, menos infinito. Y si se dan cuenta, el número 0, que está en rojo ahí, va en el centro de ambos grupos de números, ¿ya? Ojo con esto, chiquillos. Los números positivos no necesariamente necesitan el signo más, ¿ya? No es necesario. Matemáticamente hablando, no es necesario. Ahora, si nosotros lo ponemos como un ejemplo en la vida cotidiana, nosotros no andamos con un globito aquí al lado que diga, ah, miren, yo soy más una persona. O si ustedes toman un lápiz, dice, ah, más un lápiz. ¿Ya? Ustedes dicen, ah, es un lápiz. Y si ustedes ven a un compañero, ah, es mi compañero, un compañero. Y si es el profesor, ah, el profesor o la profesora. ¿Ya? O la tía o el tío, como quieran decirle ustedes. Pero la idea es que el signo positivo no es necesario escribir, pero el signo negativo sí es necesario, porque ese ya me está indicando que me falta una cantidad. No como el cero que me dice, ahí no hay nada. Pero si pongo menos 1, menos 2, menos 3, que me faltan menos una unidad, menos 2 unidades, menos 3 unidades. O sea, quedo debiendo. La deuda, nuevo. ¿Ya? Ahora, ojo con esto, chiquillos, yo se los puse aquí. Si te fijas en la recta numérica, los números positivos irán hacia el lado derecho del 0 y los negativos hacia el izquierdo del 0. Y don 0, ahora es don 0, no es un número cualquiera, no es un número despreciable, no es un número que voy a dejar de lado porque ahora me va a mandar en todos lados, chiquillos. Es el número central de la recta, ¿ya? Ahora vamos a ver las respuestas de las preguntas que hice arriba. En el primer ejemplo, los números que pueden representar ambas temperaturas serían más 1 y menos 1, ¿ya? Y una subtracción podría ser 23 menos 1, y el resultado son 22. ¿Ya? Ojo con ese ejercicio, porque cuando vean en el dossier el tema de adición y subtracción de número entero, van a comprenderlo mejor, ¿ya? En el ejemplo 2, los números de cada piso serían más 12, más 11, más 10, más 9, más 8, más 7, más 6, más 5, más 4, más 3, más 2, más 1, menos 2 y menos 3, ¿ya? Y entre el piso 1 y el menos 1 o el 1 subterráneo, normalmente no hay un piso, normalmente. En los edificios siempre pasan desde el piso 1 al menos 1 inmediatamente. Pero hay algunas excepciones donde se hace una diferenciación entre el piso 1, el piso 0 y el piso menos 1. ¿Ya? No es común, pero se da, chiquillos. Así que si tienen la suerte de encontrar un edificio así, siéntanse afortunados. Porque normalmente yo he visto, o la gran mayoría, se ven departamentos o edificios desde el 1, menos 1, y el 0 no existe. No lo toman en consideración. ¿Ya? Aquí al lado les puse qué páginas deberían realizar. La página 12 y la página 13 del texto del estudiante y la página 6 del cuaderno de ejercicio. ¿Ya? Chiquillos, yo les puse unas páginas acorde a lo que estamos trabajando. No es más extenso ni más corto de lo que se podría trabajar en la clase. Háganlo a conciencia porque esto va a ser trabajo por parte de ustedes. Recuerden que una parte mía es ayudarles
a entender este contenido y otra parte va a ser suya para que repasen, ejerciten, cosas por el estilo. Y hay un último detalle que se me olvidaba. Los números negativos y los positivos son opuestos entre sí. Esto quiere decir que si existe un número negativo, va a existir un positivo también. Ejemplo, si existe el menos 2, el opuesto va a ser el más 2, ¿ya? Si existe el más 56, como dice aquí, va a existir el menos 56. Si existe el más 100, va a existir el menos 100. Y siempre se va a dar ese caso. Ahora, hay una curiosidad con estos números también. Si yo escribo acá, más 56, lo vamos a escribir en azulito, y después escribo el menos 56 aquí al ladito, como diferenciarlo vamos a colocarlo con rojo. Ustedes pueden escribir cualquier número con cualquier color. La idea es que diferencian positivos de un color y negativos de otro color. Y el 0 puede ser el negro, para saber qué color puede diferenciar cada tipo de número. Y esto les va a ayudar a estos chiquillos más adelante, ¿ya? La idea de esto es lo siguiente. Si yo tengo dos números opuestos, por ejemplo, más 56 y menos 56, si yo los resto, como estamos acostumbrados a hacerlo, este número va a dar 0. Igual 0, ¿ya? Y con cualquier número les va a dar exactamente el mismo resultado. Si yo me pongo a pensar con otro número, por ejemplo, el 27 o el 23, ya. Le vamos a dejar sin signo. Y vamos a colocar su opuesto, que es el menos 23. Después de eso, si los sumo o los resto, como ya dije recién, más 23 menos 23, 23 menos 23 son 0. Entonces, independiente de la cantidad que tenga, yo siempre voy a obtener que un número positivo y su opuesto van a dar 0, siempre. Y eso no hay duda, chiquillos. Y lo comprobamos recién. Ahora, vamos a la última parte. Vamos a hacer estos dos ejercicios y se los voy a explicar. Dice, clasifica los números enteros positivos o negativos. Si se dan cuenta en el ejemplo, hay dos casilleros. Dice números negativos y números positivos. Obviamente los negativos van al lado izquierdo y los positivos al lado derecho. Vamos viendo. El número 3 es un número positivo porque no tiene el signo de resta o el signo negativo, pero tampoco tiene el signo más. Entonces, si no tiene el signo más, es un número positivo, ¿ya? No tendrá el signo más, pero recuerden que acá arriba vimos que decía, los números positivos pueden o no llevar el signo positivo, el signo más. Así que el 3 es número positivo. El menos 9, menos 9. Ya tenemos el signo negativo ahí metido. Entonces es un número negativo. El 6 no tiene signo negativo, por ende es un número positivo. El menos 10 tiene el menos. Tiene un menos, entonces el número negativo. Menos 3, menos también, negativo. El 5 no tiene signo, entonces es un positivo. Más 5, o número positivo. El menos 13, menos, negativo. Y el 12 no tiene signo tampoco, pero es un número positivo por no tener signo. Ahora ustedes intentan hacer ese recuadro de la letra A y la letra B. Por mientras voy a explicar el número 2. Representa un número entero, la información de cada frase. Se me lengua la traba. Una pérdida de 23.000 pesos. O sea, pérdida, negativo, menos 23.000. Una ganancia de 23.000 pesos. O sea, ganancia, adquiero más, positivo. Algo que me está favoreciendo, chiquillos. No es una cosa, no, es que son 23.000 pesos. No, es dinero, estoy ganando dinero, entonces es algo positivo. Más 23.000 pesos. B, 6 pisos hacia arriba, más 6. 3 pisos hacia abajo, pasen ustedes. 15 pasos hacia atrás, me devuelvo. 12 pasos hacia adelante,
No hay variación de temperatura. O no hay variación de temperatura. No cambia nada. ¿Cómo representa la nada? Y la temperatura bajó 6 grados. Bajó. ¿Ya? Chiquillos, eso es la clase. Espero que hayan entendido. Y recuerden hacer las actividades que les dejo. Cualquier duda, comuníquense por los medios que ya se establecieron. Y nos veremos en una nueva ocasión si fuera necesario.